Vamos a comenzar en este nuevo ciclo de entrevistas de Conclusión TV, hablando con quien es licenciado en cine documental de la Universidad Nacional del Litoral. Estamos hablando de Raúl Aragón. Queríamos hablar con Raúl Aragón respecto de algunas situaciones o algunas realidades o imágenes que por allí contrastan con la paz que muchas veces se busca respecto de lo que ha devenido en una suerte de fuerte y mal humor social respecto de algunos temas que tienen que ver con cómo está atravesando la pandemia distintos sectores sociales, cómo impactó la economía de los últimos 4 años, qué es lo que queda como residual, qué es aquello que es acumulativo, pero también hay un festival de denuncias y hay denuncias de diversa naturaleza que hacen aspectos vinculados con la inteligencia, el espionaje, denuncia respecto de situaciones de lavado, denuncias sobre fallas en el esquema de seguridad en cuanto al tema del narcotráfico. Bueno, como quien dice, una suerte de combo en donde hay un menú que se ofrece, que no es a la carta, que emerge y que parece ser de que nadie quiere tomar nada de eso, o sea, nadie lo quiere elegir. Sin embargo, lo estamos viviendo. Por eso, Raúl, le damos la bienvenida y empezamos con usted, a ver cómo está viendo todo este contexto que está entrelazado. En realidad estamos en una, yo diría, mega crisis, que va mucho más allá de la pandemia. Primero, antes de la llegada de la pandemia, teníamos una situación de la economía, tanto la economía general como la economía social, muy crítica. Se Sí. dividía en muchos puestos de trabajo perdidos, mucha pérdida de poder adquisitivo por la baja del salario respecto de la inflación, que había sido de 54 en el 2019 y los sueldos se actualizaron más o menos entre 30 y 35%, así una pérdida muy significativa de poder adquisitivo, que a su vez generaba una recesión en los comercios, sobre todo en el comercio minorista, que a su vez generaba una pérdida una complicación a esos pymes y microempresas. Esa era una crisis que ya estaba en marcha, estaba empezando a ser contenida, pero no estaba contenida, apenas se habían comenzado. Esto es una situación que la teníamos entonces y la seguimos teniendo ahora, porque nada de eso se arregló, si acaso algo se empeoró. Por otro lado, teníamos la crisis de la deuda externa que estábamos y seguimos estando al borde del default. Esa es una segunda crisis que tiene relación, porque tiene relación con cuánto puede recaudar el Estado para pagar los servicios de la deuda o no y a partir de cuándo, pero entonces significaría una reactivación de esa economía que estaba en ese momento parada y ahora está mucho más parada, o Bien. sea, esas dos crisis estaban articuladas. Tenías una crisis del impacto social como consecuencia de esa pérdida de poder adquisitivo, donde teníamos una pobreza que rondaba creo que el 41%, 40,8, casi 41%, que es lo que deja la gestión Macri. Así es. Teníamos una crisis, bueno, a eso, en medio de eso aparece la pandemia, que genera su propia crisis, pero que se asocia y tiene una correlación, un efecto de ida y vuelta, es decir, es lo que se llama interdeterminación. Una cosa modifica a la otra y la otra modifica a la primera. ¿Por qué es esto así? Porque al declararse la cuarentena se agudiza la crisis económica y la crisis económica que venía con anterioridad había dejado y ha dejado sectores muy grandes de la sociedad argentina en la marginalidad o en la pobreza extrema, lo cual implica hacinamiento, que empeora la situación de contagio, digamos, se articulan las dos crisis. Tercero, tenemos una crisis en la política o en la institucionalidad, si quiere, porque excede largamente la política, de la cual la, la situación más visible a hoy es lo que se llama el espionaje M o el espionaje Macri, que es absolutamente vergonzoso, es indignante, pero eso también está asociado y de alguna manera la negociación para que eso no empeore afecta la posibilidad de gestión del gobierno para aprobar ciertas leyes, como la ley de impuesto a las grandes riquezas. Sí, claro. Entonces está todo asociado. Conducir el país en medio de eso es muy difícil. ¿Qué hizo el presidente Alberto? Definió prioridades. Dijo, primero la salud. Y la Claro. deuda externa, bueno, simultáneamente vamos negociando la deuda externa. Sí, pero hay mucha gente marginada. Bueno, un plan social para cubrir
hasta donde llegue el Estado, que no es a todos lados, cubrir las deficiencias de los sectores de menos recursos. Eso es lo que más o menos está manejando el gobierno. Lo que a nadie vio venir realmente es el tema del espionaje M, que le agrega a toda la política, a toda la institucionalidad argentina, un componente de sospecha, de desagrado, de degradación moral. Y como es la clase política la que está degradada como consecuencia de eso, y es la clase política la que tiene que gobernar, termina también asociándose. Y bueno, en esa situación estamos, el presidente Alberto ha tomado distancia de eso. Distancia quiero decir que no ha intervenido en absoluto. Es más un accionar del kirchnerismo, obviamente, y no digo que esté mal, digo que es más propio del kirchnerismo, pertenece más a un accionar del kirchnerismo. De hecho, la expresidenta fue la primera que se presentó como querellante en la causa. Sí, claro. Ella es víctima en esa causa, se presentó como querellante. Y eso avanza. En medio de todo eso aparece el problema de Vicentín. ¿Qué implicaba el problema de Vicentín? Una empresa que en principio, así vista en la superficie del problema, bueno, estaba en concurso de quiebra, en concurso de acreedores, tiene 7.000 empleados directos y 25.000 empleados, puestos de trabajo indirectos. Indirecto quiere decir que si bien no cobran de la empresa, de alguna forma abastecen algo, un servicio o un bien que la empresa consume, con lo cual si se cae la empresa también se caen esos 25.000 puestos de trabajo. Y algo así como 2.200, 2.300 pequeños productores de granos, de soja o lo que fuera, trigo, etcétera, Ujú. a los cuales Vicentín le debía y le sigue debiendo algo así como 300 millones de dólares, que de no cobrar irían a la quiebra o tendrían problemas muy graves. Ese es el paquete de Vicentín visto de afuera. Sí. Ahora, ¿en qué se equivoca Alberto con esto? El presidente, bueno, en que él asume el problema cuando el problema no era conocido. Era conocido en la justicia, pero no era conocido en la sociedad y Ujú. relativamente conocido en la política. Él, al decir, esto es un problema y voy a expropiar la empresa para asegurar los puestos de trabajo y asegurar que cobren los acreedores agrarios, pequeños productores, antes de que eso tenga instalación y legitimación en el imaginario, parecería ser entonces que es un avance arbitrario, Claro. queda como Sí. que es un avance arbitrario sobre la propiedad privada, etcétera. En mi opinión, hubo un error Sí. de estrategia de comunicación. Primero habría que haber dejado que la situación se conociera y después Claro. intervenir, y no Sí, antes. le quería preguntar sobre esto, Raúl, porque me pareció una presentación bastante ambigua, abonando parte de lo que usted dice en este sentido. Es decir, cuando Alberto se sienta, él toma la iniciativa de revelar el problema, algo que usted subrayaba recién. eh, y los demás parece ser que están obligados a contestar. ¿No le llama la atención de que cuando hizo ese anuncio nombrara a la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, diciendo el proyecto es tuyo, sabiendo muchos que, como nosotros que trabajamos en el Parlamento, que es una de las espadas de Cristina en el Senado? Es decir, que es como una idea tuya. Yo la presento, pero es una idea tuya, y después aparece, lógicamente, por haber hecho el anuncio, hablando con un tercer interlocutor, sería que es el gobernador de Santa Fe. ¿No se presta confusión todas estas cosas? Bueno, ahí lo que hay que ver, y es muy difícil verlo desde el llano, a menos que uno esté siguiendo muy de cerca la política y además hable con muchos referentes de la política, qué es lo Sí, que realmente sucede ahí, o claro. sucedió y sucede. Tanto la intervención brusca, extemporánea, si usted quiere, Sí. el anuncio, o la decisión para intervenirla es una decisión netamente de la expresidenta Cristina Kirchner. Por Ajá, eso la presenta una senadora espada de Cristina. claro. Eso no le deja, al presidente Alberto no le quedó ningún margen para rechazarlo, porque él no quiere eso, no lo quería eso. Ujú. Ahora, no tenía más remedio que aceptarlo. ¿Qué hizo? Con una habilidad política verdaderamente encomiable. Dijo, bueno, ok, yo lo anuncio. Se arma el escándalo que se arma, pero a la vez arregla con el bloque de diputados no me acuerdo cómo se llamaba la fuerza de La Baña, Sí, concordancia, el bloque de consenso federal. consenso federal.
Graciela Camaño y otros tres o cuatro, que Sí, inmediatamente salen a decir eso no lo votamos. claro. A su vez, Sergio Massa se llama silencio, no dice voy a construir un consenso para esto, no dice nada, que es una Exacto. segunda señal. Y en Sí, tercer lugar, casi el mismo día, los diputados cordobeses que responden a Chiaretti, que son cuatro, dicen nosotros no lo votamos, con lo cual queda imposible el quórum en diputados, queda ujú, imposible. En el mismo día o al día siguiente, siguiendo una oferta que había hecho el presidente, que era si alguien tiene una propuesta mejor que me la presente, aparece el gobernador Perotti, el gobernador Perotti, de sí. Santa Fe, provincia donde está radicada esa empresa y que sufriría el mayor impacto económico, social y económico, Exacto. tanto por la deuda con los productores como por la pérdida de trabajos, aparece Perotti con una propuesta que es la que conocemos, de una especie de intervención mixta con Ujú, participación del Estado, pero no únicamente del Estado, con alguna de las cooperativas agrarias y capital privado, ¿no? Es muy complejo lo que presenta Perotti, pero es una sí, situación que no es expropiación. Eso sucede al mismo tiempo. Todo eso, fue un contraataque de Alberto, claro. sin que aparezca un contraataque, porque lo que Alberto no puede hacer es quedar como un presidente expropiador, porque eso es muy mala señal, y acá viene de nuevo la articulación con el resto de las crisis que yo le planteaba, es Sí. muy mala señal para los inversores externos. Ujú, Y también es muy mala señal como consecuencia de que es mala señal para los inversores externos, para los capitales externos que necesitamos que vengan a invertir, es muy mala señal para, para los bonistas que están en la renegociación, porque los bonistas saben que si no reactivamos la economía, en parte vía inversión extranjera directa, la Argentina no va a generar recursos legítimos para pagar la deuda, con lo cual endurecerían la postura, y está todo articulado. Por eso Alberto Usted, de ninguna manera quiere quedar sí. como un presidente expropiador, y salió el jefe de gabinete bien, con mucha precisión, Cafiero, Sí. salió a decir claramente, nosotros no tenemos ningún interés en empezar a expropiar empresas, esto es solucionar una crisis socioeconómica, pero no es una política sistemática del gobierno. Lo dijo en otros términos, pero esencialmente eso es lo que quiso decir. Sí. Así que por eso sí, como dice usted, llama la atención, ¿no? Pero en definitiva, mirando la política finita, esta es la explicación. Ahora, cuando miramos las cosas tal cual y entiendo y comparto lo que nos dice, cuando uno habla con los productores o algunos referentes del campo en Santa Fe, incluso algunos ex titulares de bolsas, entiéndase esto por caso Córdoba, el caso de Rosario, que es la más poderosa, digamos, de las bolsas, en términos granarios, hablando en términos granarios, por abajo yo le comento, he hablado con ellos y dicen, y productores, bueno, más todavía, e incluso algunos de Entre Ríos, dicen, bueno, está todo bien, no, la expropiación no nos gusta, pero sabemos que si esto no se da, No aquí cobran. nadie va a cobrar. Exacto, exacto. La gran Eh, mayoría de no nos los... gusta la solución, pero no es como que lo presentan como la única, porque otra alternativa sería No van a como cobrar. ensuciar o extender demasiado la posibilidad de vida de aquellos que quedaron de alguna forma empantanados. Lo que, y disculpe la interrupción, Raúl, también se viene, es decir, que va a haber muchos que igualmente van a quedar afectados, porque cuando no hay papel y se compró, se vendió en negro el cereal, no hay forma de hacer ningún tipo de planteo legal. No, no, muy compleja la causa, en verdad. Yo no soy Ujú. abogado, me excede, hablo con los abogados, me explican, entiendo una parte, no entiendo la Sí, otra, en fin, es muy compleja la causa, pero en líneas generales, en números generales, parecería ser que la deuda total de Vicentín es 1.600 millones de dólares y la sí, empresa vale 600 millones de dólares. claro. Con lo cual hay una complicación muy seria. Los primeros en cobrar en caso de quiebra, en caso de que no continúe la empresa, serían los trabajadores, porque esa es la ley de quiebra, digamos. Los Sí, primeros claro. a cobrar son. Así que los 7.000 puestos de trabajo, si bien se perderían, por lo menos tendrían su indemnización negociada, Claro, tampoco sería todo. Pero de todas claro. maneras, la intención del Ejecutivo es salvar a la empresa
y paralelamente que la salvación de la empresa no sea mediante una extranjerización de la empresa. Exacto. Porque lo que harían sería, una extranjerización sería desguazar la empresa. Mire, la empresa, cuando uno la mira, insisto, sin entender demasiado de economía, está montada para la evasión. Está Claro. montada para la evasión. Porque usted tiene una empresa A, que es el Vicentín, y después un montón de empresas que también son dueñas de Vicentín, de Sí, una empresa B de Vicentín, que son sí. dueñas de estas otras. Entonces la Subsidiario. empresa A de Vicentín le compra servicios a las empresas, a esas otras empresitas. No, ninguna subsidiaria, son empresas separadas. Así. Pero son ahora, le compra a esas otras empresitas que son propiedad, ahí sí, subsidiarias de Vicentín B. Entonces como que evade y se transfiere a sí mismo la plata, ¿no? Y Claro. está clarísimo, es una operación de evasión burda y muy sumamente deshonesta y perjudicial para el país. Sí. Entonces lo que haría, pero en todas esas empresas, empresitas o lo que fuera, hay un montón de puestos de trabajo. Una extranjerización simplemente liquidaría todo eso y se quedaría con la parte más útil de la empresa, que es los granos, el aceite, etcétera. ¿Y cómo Y ve, listo. Raúl, la sociedad respecto de esto? Bueno, la sociedad Digo por los respecto de esto, banderazos, las incomodidades, las sí. movilizaciones en algunas ciudades del interior del país. Eh, Ahora, si usted mira el volumen de los banderazos, es realmente, por lo menos en el obelisco había 5 o 6 mil personas. 5 o 6 mil, yo junto 5 o 6 mil personas si quiero, nadie, cualquiera Claro. junta 5 o 6 mil personas. O sea, eso fue una movilización de corte netamente político, liderada por abajo, por parte de no el PRO, sino el macrismo, que ya hay que empezar a diferenciar el PRO y adentro del PRO el macrismo ahora sí es una sección, es una de las tribus, pero no es la única ni es la mayoritaria. Fue liderada por ese sector con la esperanza de instalar una nueva 125 y ponerse al frente. Sí. Macri no aparece ahora, pero si se produce una o vamos camino a una 125, Macri se pondría al frente de eso. No sucedió, entre otras cosas, por lo que usted dice, porque no es lo mismo que la 125, donde el incremento de las retenciones perjudicaba a todo el campo y a todos los propietarios de campo, a todos los productores y consecuentemente a todos los trabajadores. Sí, claro. Yo me acuerdo del Momo Venegas, yo hablaba con el Momo durante la 125, me decía, esto no puede ser porque los muchachos no van a cobrar. Entonces, Claro. también estaba movilizado el sector sindical. Esto no pasa porque en realidad es al revés el efecto. El efecto es que cobren los productores y que cobren los trabajadores y que no se pierdan los puestos de trabajo. No tiene nada que ver con la 125 y por lo tanto no tiene la capacidad de movilización de la 125. Ahora, Claro. ese banderazo, además de ser motivado políticamente, por parte del pro macrista, del sector macrista del pro, y lo tengo que decir, yo en general trato de no dar opiniones de juicio de valor, pero en este caso sí, es de una imprudencia social y una imprudencia económica tremenda. Tremenda. No sé si lo habrán visto, había, Sí, sí, no sé, 5 o claro. 6 mil personas, la mitad sin barbijo, a menos de 2 metros de distancia. Sí, sí, Es, patético. es, es de una imprudencia descomunal. Y entonces eso pone en evidencia cierta característica del pro macrista, y es que en realidad no tiene ninguna clase de reflexión social. Ujú. Porque si uno tiene una reflexión social, dice, no, muchachos, vamos a hacer otra, cacerolazo todas las noches. Hagamos cacerolazo. Claro. Claro, el cacerolazo tiene mucha menos visibilidad mediática que una concentración en el obelisco. Entonces prefiere la Sí. concentración en el obelisco. Sí, sí, pero con eso ponemos en riesgo a la sociedad, la contaminación del virus. Sí, pero no importa, prefiero hacerlo. Y no es solamente la gente que estaba ahí la que puede contaminarse, sino las relaciones que cada uno de esos tiene, las relaciones Exacto. familiares, de cercanía. La verdad que es de una imprudencia social que lo pone al macrismo en una luz realmente deplorable, ¿no? O reveladora, o si se trata de poner en evidencia aquello que en algún momento se denunció, prueba cabal y palpable sobre esa sospecha, en un momento ahora ya está de alguna forma evidenciada, ¿no? Sí, Hay absoluto, mucha... es absoluto. Algunos da la sensación que son muy veleidosos, ¿no? Creen su propio discurso. Construyeron un discurso para seducir y terminaron siendo seducidos de ellos mismos por su discurso. Creen que son lo que dicen que son, creen que son lo que le dijeron al otro que son, y Claro, eso es una complejidad. Hay una digresión acá. sí. George Orwell, el famoso escritor inglés que escribió 1984, aquella, Ujú. se llama ucronía eso, ¿no? Es un estilo literario particular, es una ucronía.
en una parte de un libro que no 1984, es un libro que se llama Rebelión en la Granja, que es Sí, muy gracioso porque en una parte dice, somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, ¿no? claro, Cosas así. Y en una parte dice, bueno, los regímenes totalitarios tienen una duración inversamente proporcional al grado de credibilidad que le dan a su propio discurso. claro. Cuanto más creen su propio discurso para afuera, menos duran. Bueno, algo así le ha pasado al macrismo. De todas maneras, volviendo al momento actual, estamos en un momento sumamente complejo, sumamente complejo. El deterioro de la economía es impresionante, es indetenible. Una prolongación de la cuarentena, como seguramente va a haber y necesariamente tiene que haber. Claro. O sea, va a ser desastroso, pero no nos queda otro remedio. No nos queda otro remedio. Van a cerrar, han cerrado en la ciudad de Buenos Aires, si quieren tomar eso como. Porque esto va a afectar fundamentalmente a capital y conurbano bonaerense, se llama Sí, área metropolitana bonaerense. Ya cerraron en la ciudad de Buenos Aires alrededor de 20.000 comercios, cerró más o menos el 18 o el 19% de los ujú, comercios hasta ahora, pero muchos de los que todavía están abiertos están al borde del cierre sí, también. claro. La prolongación de la cuarentena va a terminar por cerrarlos con el consecuente aumento de la desocupación y el L- consecuente aumento de la pobreza. Porque Claro. fíjese una cosa, si yo soy empleado de un comercio y tengo una señora que viene a mi casa a limpiar una vez por semana por horas, me echan de mi empleo porque se cerró el comercio, lo primero que hago es llamar a la señora y decirle, mira María, lo siento mucho, pero no te puedo seguir teniendo. Sí, Entonces claro. ella también se queda sin trabajo y eso ya no Sí. genera desocupación, genera pobreza. ¿No? Así que Sí, estamos en una ahora, situación muy difícil, muy, muy sí, difícil. otro dato que hoy aportaba IPA, Industriales Pymes, era de que ya había 17.000 pequeños establecimientos pymes que habían cerrado desde el comienzo al final de la pandemia, Sí, como decía usted anteriormente, Raúl, fuertemente golpeado por la política del macrismo, la imposibilidad de empezar a emerger a partir de febrero y en marzo ya la declaración de de la cuarentena. claro. Así que, bueno, urge preguntarnos, que ya como última pregunta y en 3 minutitos, si se puede, No hay ¿cuál es la ningún apuro. asignatura pendiente que tiene la clase política y la clase dirigente en su conjunto? Porque yo no creo que esta sea una situación, la de Argentina, la que haya sido capaz solamente de ser plausible, de vivirla como la vivimos, solo por la clase política. Digamos que ve como compromiso de toda la dirigencia. Hablo dirigencia empresaria, sindical, política, religiosa, si se quiere. ¿Cuál es la salida que usted advierte? Sí, es mi generación, Sí, es mi generación. Son los que llegamos al poder empezamos camino al poder y hemos desde la vuelta de la democracia para acá. Esa generación que en los 70 era o subversiva o antisubversiva, sí, claro. después reciclada durante los 7 años de dictadura, en el 83 salimos y empezamos a ocupar el poder en distintas instancias, mayores o menores, y lo seguimos ocupando hasta hoy mayoritariamente. Esa generación, el liderazgo de esa generación, lo que tiene pendiente es irse, irse. Es una dirigencia fracasada, somos una dirigencia fracasada. Ujú. Y no lo digo solamente, no lo digo solamente de la dirigencia, hay excepciones obviamente, con excepciones, porque no quiero decir todos, pero la gran mayoría pertenece a una dirigencia fracasada, tanto en lo político como en lo económico, como en lo cultural, como en lo religioso. En todos sentidos somos una dirigencia que ha fracasado y si usted mira la condición socioeconómica y sociocultural del país en el 83 y la compara con la de hoy, lo único que hicimos fue una línea de bajada. Y Claro. eso es responsabilidad de esta generación, de la dirigencia de esta generación a la que pertenezco, pero también es responsable, no se puede ir, pero es responsable la clase media y media alta Claro. argentina, porque nosotros somos los que proveemos los líderes y somos además los que no nos ocupamos pudiendo ocuparnos. Porque hay un viejo refrán de un político, un hombre que me enseñó mucho de política, decía, bueno, si no haces política te la hacen. Y la Claro. clase media lo que hizo después del fracaso de Alfonsín, quedarse en su casa y decir la política Claro. es una porquería, yo no me meto. Muy bien, Sí. vos no te metés, se meten los otros y terminás con esta clase de dirigencia a la que yo
digamos, me siento parte por lo menos Claro, de esa generación, no sé si de esa dirigencia, yo no dirijo nada, pero sí, soy docente, qué sé yo, pero sí, digo, claro. hemos fracasado como generación en la conducción del país y hay Ahora, que y no sé de dónde saldrá la otra, no, pero lo que sí, lo ya, fundamental es que la sociedad participe de la política, la sociedad sí, no claro. participa de la política y eso es fatal, eso no tiene arreglo. Sí, renunciar al destino. Y le quería preguntar ya la última, abusando del último minuto que me están dando. ¿No cree, valoro la honestidad intelectual con la cual plantea, Raúl, usted esto? No es fácil encontrarlo y a veces yo creo que uno se tienta en pensarlo, de que hay mucho de razón en eso. Yo también me pregunto otras cosas, y no con ánimo de cuestionar su pensamiento, pero también es cierto de que si hubiese esta dirigencia, no fue por una sociedad que solamente se depreció, se desgranó o ha caído en cierto grado de envilecimiento, sino que también acá, no por el número, pero también no es menos cierto de que hubo hechos que no fueron naturales, ni fue por la decisión de un pueblo, que algunos quedaron en el camino. Hay algunos que quedaron muertos, torturados en las mazmorras, y Sí, desaparecidos, que sí, también no son parte de esta dirigencia que podría a lo mejor haber dado sí. una orientación distinta. El hubiera o hubiese yo sé que no existe en este Sí, pero grado en este de caso vale la pena análisis, considerar lo porque que es usted está diciendo. contrafáctico hacer ese Sí, análisis. Pero acá hay 30.000 que no están, o sea que sí. no fue un proceso de Es más, selección de la sí, dirigencia. sí. Mire, lo que nuestra generación, la primera, vamos a hablar en términos futbolísticos, la primera la Sí, mataron. sí, La segunda emigró y se quedó en el extranjero. Y claro, jugamos con la tercera. claro. Es verdad lo que usted dice, pero jugamos con la tercera. Proceso histórico, fatalidad histórica, está bien, pero la situación hoy es que tendríamos que estar dejando espacios al surgimiento de una nueva clase de dirigente más Claro. joven y más honesta y más patriótica y a una sociedad que se ocupe de la política. Si la sociedad, sobre todo la clase media que tiene tiempo para el ocio, dedicar aparte ese tiempo de ocio a hacer política, a ir a los partidos políticos, a exigir, a reunirse, a organizarse, a pensar y a proponer, terminaríamos por generar consensos legítimos que puedan ser asumidos por referentes legítimos de esos consensos. Hoy Claro. eso no pasa, Bien. hoy eso no pasa. Para tener en cuenta, desde ya yo le agradezco su tiempo, pero por supuesto que queda invitado para otra oportunidad, Raúl, para que abordemos estos temas. Me interesa mucho esta última eh, pequeño ping-pong que pudimos hacer, porque Sí, muy creo bueno. que más de uno ni siquiera se cuestiona esto. Cuando usted dice, no, algunos no tienen tiempo para neurotizarse, pero no en el lugar allí donde se está jugando sus propios horizontes, sueños y destino. Sí, es verdad, es Por verdad. ello, si le parece, nos comunicamos dentro de 15 días. Cuando usted quiera y con muchísimo gusto. Muy agradable conversar con usted. Bueno, yo desde ya le agradezco y como siempre también lo es hablar con usted como en anteriores oportunidades. Así que está invitado a este ciclo de entrevistas. En 15 días lo saludamos desde aquí, desde el canal del Diario Digital y un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias. Hasta Por favor, luego. hasta luego. Y bueno, hablábamos con Raúl Aragón y la verdad que tuvo algunas frases lapidarias respecto de cómo advierte qué es lo que ha pasado y cómo, siendo que lo ofrece o lo postula a título de autocrítica, en realidad de alguna manera apunta y señala a aquellos sectores que ni siquiera a lo mejor se estén dando cuenta o creen que se está transitando una suerte de normalidad con alguna anomalía en la cual por cuestiones, errores en términos de políticas, se padecen situaciones sociales, políticas y económicas con producto de algún tipo de mala decisión. No sé, me da la sensación de que se impone parar la pelota a partir de lo que escuchamos y empezar a preguntarnos si acá hay que transitar
este impas que nos ofrece la pandemia como para poder pensarnos mejor o organizarnos para pensar, para barajar y dar de nuevo y fijarnos qué destino, qué objetivo nos proponemos, porque es evidente que seguir así, si hay algo que puso en evidencia la pandemia, también es este déficit. Así que bueno, lo dejo como pregunta. Yo realmente no tengo una síntesis de la charla. Me gustaría poder hacerlo, pero creo que al menos es muy bueno que nos deje pensando a todos. Así que te damos las gracias por seguir acompañándonos en este ciclo de entrevistas, en este capítulo que compartimos con el consultor Raúl Aragón. Y estamos viéndonos en la próxima, aquí por el canal del Diario Digital Conclusión, junto a Sebastián Moreno, Aldo Batizac